todo trabajo tiene un componente que va a estresar el sistema neuromuscular y todo trabajo también tiene un metabolismo que lo está soportando. ¿Está? Hoy en día la nomenclatura que se maneja es High Intensity Training o High Intensity Interval Training para toda la metodología de tipo fraccionado. De fraccionado. Ahora vamos a continuar con el tema de Gastón, que no sé por qué se hizo el lindo, que tardó tiempo. ¿Qué pasó, Gastón? Estaba en vez del Instagram de Morphology, estaba desde el mío personal, no me había dado cuenta y no me aparecía tu vivo. ¿A Yo vos te al revés parece? digo, ¿por qué me está tardando tanto? No Pero sé. estoy desde las 10 ahí conectado. Bueno, te vamos a perdonar Me porque sos vos escribieron, nada más. escribieron de forma privada ahí David, Sí, y sí, ahí me di más. cuenta, me bajé el Instagram de Morphology y ahí me aparecía el vivo, pero no sé por qué del personal mío no me aparecía. Mirá vos. Bueno, te vamos a perdonar porque sos vos nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya somos ¿Cómo 70 estás? personas, la vengo remando hace 10 minutos, así Ya que, vienen hablando de los temas. sí, sí. Así que, ¿te parece arrancar con el tema clasificaciones para aclarar un poco el tema? Ujú. Sí, sí. El tema de la clasificación es ciertamente compleja, esto lo quiero aclarar, ¿no? Porque uno cuando lee estudios científicos sobre el height, igual que libros, yo estoy, como les comenté en el vivo pasado, estoy leyendo más de uno, dos concretamente sobre height, publicados hace un par de meses, y bueno, y yo hace mucho tiempo vengo bajando muchos estudios científicos, y los protocolos que utilizan son realmente muy variados. Eh, pero bueno, hay ciertos intentos de clasificación, el de Martín Bouchet y Laursen, que son la crema y la nata con respecto a estos temas, lo quiero aclarar, eh, porque por ahí he escuchado algún cuestionamiento, o sea, cuando hablamos de estas personas, estamos hablando de las personas que escriben realmente libros sobre estos temas, muchísimas publicaciones, tienen el mayor prestigio en el mundo. Yo ahora me estoy viendo un congreso que fue hace un par de meses del Colegio Europeo de Ciencias del Deporte, es como el Colegio Americano de Yo Medicina no sabía que Deportiva. Gibala era pelado. Es pelado, Gibala. Eso lo dice Javier porque yo le mandé alguna de las conferencias estas y lo vio a Gibala. No, no, sí, es pelado, Gibala. Eh, y las personas que hablan en ese, bueno, vos estuviste viendo alguna de las conferencias que te pasé, Javi, son las personas que están al más alto nivel con respecto a estos temas. Y bueno, todo lo que dicen en esas conferencias, Gibala, Bishop, Ronstadt, bueno, yo me las estoy comiendo todas porque, bueno, es de las personas que yo me nutro, ¿no? En mis lecturas, y a la hora de escuchar a alguien, yo busco escuchar a esta altura a este tipo de personas. Todas van en línea con lo que yo les comenté sobre, le mandé muchísimos gráficos de extracciones a Javier también de cada una de estas conferencias, aparte de haberle mandado las conferencias, y bueno, básicamente todos hablan de lo que hablamos en nuestro encuentro pasado, ¿no? De la respiración mitocondrial que tiene este tipo de esfuerzo. Todos hablan de esfuerzos de zona de B2 máximo para arriba cuando se refieren a height, del 90% si se quiere para arriba. De hecho, la clasificación que ahora te voy a señalar, Javier, de Lausen y de Buchet, hablan del 95% del consumo para arriba, o sea, zona de consumo máximo de oxígeno para arriba. Todos Para esos son los arriba. heights y que demuestran la respiración Yo te mitocondrial, voy a hacer un comentario ahí. la quema de grasa, Ahí sí. te hago un comentario. Bueno, yo le estaba comentando eso que estuvimos hablando del libro de Buchet y Larsen y que clasificaba un Sí, poco en hit cortos y hit largos en primera sí, instancia y que sí, los que sí. eran de máxima intensidad proponían llamarlo por su nombre básico del protocolo de cual surgían, que era el SIT y el RCA. Sí, eso hace la mayoría de los autores. Yo también siempre propuse más o menos lo mismo. Nosotros sabemos que high son todos los fraccionados de altas intensidades, Sea ¿no? con I o con Alta doble I. intensidad es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Esto lo dejan claro hasta en libros, aclaran. Por ahí yo escuché una crítica, por ejemplo, a un estudio de justamente Bouchet y Laursen, hay que cuestionarlo, porque lo habían puesto en el título con doble I y después en el estudio con una I, pero es que justamente ellos les es indiferente, en los mismos libros lo hacen así, porque es lo mismo, antes se utilizaba con una I porque no se aclaraba que era interval, o sea, se entendía que si estamos hablando de alta intensidad tiene que ser un fraccionado, porque si no yo no puedo mantener en el tiempo la alta intensidad, si hablamos de alta intensidad de verdad. Entonces se entendía que es un intervalado.
un fraccionado. Hoy en día se aclara, después con el tiempo se empezó a aclarar y se le agregó una I de interval, o sea, High Intensity Interval Training. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros lo vamos a clasificar, tenemos que tener cuidado con mezclar este tipo de cuestiones o mezclar las metodologías, pero hay ciertos criterios que nosotros podemos contemplar que utilizan distintos autores. Por ejemplo, en el caso de Bouchet y Laursen, ellos proponen hablar de primero aclaran que son todos height, ¿sí? Estaba viendo ahora, Ron estaba repasando otra conferencia, Javi, Sí. y en una placa, dice muy claro en la placa, él dice, distintas formas de clasificar los height, ¿sí? Como una propuesta. Sí. Así el título de la placa. Y abajo, dentro de la distintas formas de clasificarlo, aparecen los CIT, aparecen los RCA, después te lo voy a mandar, se me acordar cuando terminemos esto. Sí. Entonces, son distintas formas de clasificarlo. Para hacerlo a modo práctico y fácil, lo que dicen es que hay height que están cercanos a la BAM, ¿sí? Que yo le llamo height de altas intensidades, y después están los de máximas intensidades, que ellos proponen llamarlo por su nombre, RCA, que es Repeating Sprint Ability, o RCT, le llaman que es Repeating Sprint Training, o RCE, Repeating Sprint Endurance. Esas son las tres formas que tienen de clasificar los RCA, RCT o RCE. Y después están los SIT, Sprint Interval Training, que son distintos protocolos de sprint repetidos de más de 20 segundos con pausas completas. Eso todo lo que son height de máxima intensidad, o sea, llamarlos por su nombre, RCA o SIT. Y después tenemos los de alta intensidad que son cercanos a la BAM, que ellos hablan de hablar, los mencionan como height short interval, ¿sí? O height long interval. ¿Qué significa? Los height short interval son los que nosotros conocemos como intermittent training, o sea, segundos por segundo, son menos de 60 segundos, o sea, más de 15 hablan ellos, más de 15 segundos, yo diría que más de 10, porque hay muchísimos estudios que utilizan el típico 10 por 10. Exacto. Entonces son 10 segundos, ¿sí? Pero por abajo del minuto. Estos son los intermittent training o los high short interval, como le llaman Laursen o Bouchet. Y las pausas son de 0,5 a 1,1, la densidad le estoy hablando, ¿sí? A 1,1 o 1,2. Y después tenemos los típicos intervalados, que ellos le llaman height long interval, que son minutos por minutos. Entre 2 y 3 minutos, también algunos hablan entre 1 y 5 minutos, podemos utilizar cualquiera de las clasificaciones, y las densidades generalmente son 1,1. O sea, si hacemos pasadas de 4 minutos, ¿sí? Después las pausas son de 4 minutos. Por lo general, eso varía según los protocolos que usan en los estudios. Yo cuando leo un estudio, hay muchos que están en el medio de un RCA y un SIT, que hacen sprint de 15 segundos. Pero bueno, nosotros sabemos que son high, son todos high, son protocolos fraccionados de altas intensidades. Todos generan un estímulo potente anaeróbico, un estímulo muy potente mitocondrial. De estos estudios hay de sobra, yo lo mencioné en la charla pasada. Y combustionan grasas. Si quieren, después, Javi, volvemos ahora a nos metemos. Fisiológicos y la molecular de esto. Todos queman grasa, los han comparado con continuo. Yo les puedo señalar los estudios. He estado mandando un montón de estudios y libros sobre este tema. Quiero avisarles que quizás muchas veces no tengo todo el tiempo, porque todos los días por ahí estoy respondiendo consultas y pedidos de estudios, pero es abundante. Si se ponen a buscar en PubMed, en SportDisco, en los principales buscadores de ciencias médicas duras, van a encontrar cualquier cantidad de estos estudios, en los principales journals. Yo voy de journal en journal, y es impresionante la cantidad de estudios que ya no discuten lo que es el estímulo mitocondrial. Y te quiero aclarar una cosa, Javi. Sí. Muchas veces cito los SIT, ¿no? Que hay muchos estudios sobre los SIT, pero en realidad hay estudios sobre todos los tipos de height. Pero los SIT son quizás los que tienen una intensidad más alta y una carga fisiológica más alta, porque la máxima intensidad, ¿sí? All out, la extienden mucho tiempo, entonces es una carga altísima, y yo cito por ahí los SIT. Yo los que más utilizo para generar adaptaciones aeróbicas y para quemar grasa no son precisamente los SIT, lo aclaro. Si querés después te lo comento por qué. Yo utilizo más los RCA o más los height short interval o los height long interval, o sea, los intermittent training o los interval training, los intervalados o los intermitentes más que nada. Eso es lo que yo uso porque, según varios estudios, digamos, el es realmente altísimo y en un grado incluso mayor que cualquier height, incluso la quema de grasa. Pero todo esto estamos hablando de intensidades de consumo para arriba.
Bueno, vamos por partes. Hoy nos tendremos que hablar un poquito más de los máximos. ¿Qué te parece si hablamos de los SIT y los RCA hoy, más que nada? Dale, sí, de lo que vos quieras, de lo que vos quieras. Bueno, ¿Qué querés que te cuente? Un poco hablemos de la diferencia, si es que existe, no sé, vamos a ver, entre RCA y SIT y cuáles son los mecanismos que provocan adaptaciones agudas y crónicas. Sí, cuando vamos a hablar de high de máxima intensidad, que es lo que me está proponiendo Javier, muchos autores, incluso yo, lo llamo por el nombre de la metodología, ¿sí? RCA o SIT. La intensidad siempre es máxima, esto tiene que quedar claro. Yo en las universidades que doy clase tengo que aclarar esto, porque me preguntan, bueno, profe, claro, all out, me pregunta, profe, ¿pero a qué intensidad es? Máxima, es A all lo que out. da. Claro, cuando hablamos de sprint, o sea, siempre en toda la ciencia que ustedes lean, cuando vean la palabra sprint, es intensidad máxima, es la máxima posible. Esto no quiere decir que un gordo, ¿sí? Haciendo all out, ¿sí? Haciendo su máxima intensidad, va a llegar a la velocidad de Usain Bolt. Esto está claro, no es la misma velocidad, pero sí es la máxima intensidad posible. Yo cuando prescribo un entrenamiento por sprint, sea SIT o sea RCA, no puedo darles nunca las dos variables de la velocidad. O sea, no puedo darles el tiempo y la distancia, porque si no le estoy regulando la velocidad. Si yo digo, vamos a recorrer 50 metros en 10 segundos, eso no es un entrenamiento por sprint. Yo tengo que darle una de las variables. O digo, vamos a hacer sprint de 50 metros y no les doy el tiempo. O sea, es el menor tiempo que puedan. Esa es la intensidad que tienen que buscar. Y en caso de que yo le dé el tiempo, decimos vamos a hacer sprint de 5 segundos, no le doy la distancia a recorrer, o sea, en 5 segundos la mayor distancia posible. Esto es una aclaración que me gusta hacer porque, bueno, se generan algunas confusiones que yo las he escuchado. Con respecto a la fisiología, todos tienen un estímulo altísimo de la glucólisis rápida, esto está por demás sabido, ¿sí? Nosotros, nuestro cuerpo, la alta intensidad, ¿qué es lo que hace? Que requiere mucha energía de nuestro organismo, entonces nuestro organismo inmediatamente tiene que dar respuesta a eso. ¿Cómo dar respuesta a eso? Con moléculas de alta energía que tiene en el momento, que es la molécula de fosfocreatina, sistema de fosfágeno, y los carbohidratos. O sea, es en vano que nosotros para hacernos determinado tipo de argumentaciones nos muestren un estudio con una placa de un sprint que nos diga que utiliza muchos carbohidratos y poca grasa, porque eso es algo sabido. ¿Nuestro cuerpo qué hace? Hace dos acciones al mismo tiempo, para que lo entiendan. Una es aportar la energía que necesitamos en el momento, ¿sí? Eso es lo primero que hace nuestro organismo. Y dos, empieza a acudir a las reservas de energía. ¿Dónde tenemos la mayor cantidad de reservas de energía? En las grasas. Por eso empieza a generar lipólisis, porque nuestro cuerpo sabe que en la medida que nosotros Como que nos vamos preparando para lo peor. ¿Cómo, Javi? Como que nos vamos preparando para lo peor. Claro, tal cual, Javier. O sea, nuestro cuerpo es muy inteligente, la naturaleza, Dios, en lo que ustedes quieran creer, ha sido muy inteligente al crear al ser humano realmente. El chupacabra, así que como vos quieras. Pero básicamente lo que hace nuestro cuerpo es decir, la alta intensidad nos demanda muchísima energía. Por eso nosotros no dudamos que la alta intensidad, y mientras más intenso, más todavía, va a demandar de todos los sustratos energéticos de nuestro cuerpo, incluso la grasa, y por eso demanda tanto a la mitocondria. En la mitocondria se combustionan carbohidratos y grasas, los dos sustratos, también proteínas, que con eso tenemos que tener cuidado, nosotros podemos evitarlo. Pero entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Inmediatamente fosfágenos, ¿sí? Y carbohidratos, ¿sí? Glucólisis, como le decís vos, Javier, al palo. Pero paralelamente empieza a generar un estímulo directo al MPC, ¿sí? El MP cíclico estimula la linfasa monosensible y empieza a generar lipólisis. Esto lo hacen las catecolaminas, ¿sí? La adrenalina, por ejemplo, y la noradrenalina, ambas. Esto ya empieza a suceder con intensidades por encima ya del umbral del lactato. Totalmente. Imagínate estas intensidades. Claro, por supuesto. La intensidad por arriba del umbral del lactato es una intensidad alta. Acá me diste pie para corregirme. Yo no tengo ningún problema, no se me cae ningún anillo. Y ya se ríe Javier y sabe en qué me voy a corregir. Y esto yo lo aclaro porque yo estudio mucho los paradigmas, los constructos, y nosotros tenemos que saber todo el tiempo ir cambiando, mutando. Mis alumnos se ríen porque yo en una clase les doy algo y van pasando las clases y después vuelvo a PDF o vuelvo a diapositivas anteriores y le digo, chicos, miren, con respecto a este tema,
están habiendo estos estudios que están cuestionando esto, están hablando de esta otra terminología. A mí me gusta planteárselo, y en la medida que la ciencia empieza a ser contundente, porque nosotros nos tenemos que ir posicionando donde la ciencia es contundente, ahí es donde tenemos que ir variando las ideas, pero sin tener estructuras rígidas, que es lo que pasa con los paradigmas y peor aún con los constructos. Los paradigmas desembocan muchas veces en constructos. Yo, por ejemplo, hace 10 años atrás, Javier, hablaba de ácido láctico, y no se me caen los anillos en decirlo. Yo también. Y 13 años atrás yo hablaba de que las adaptaciones aeróbicas se generaban con continuos de moderada intensidades. No tengo drama en decirlo, pero hay muchos colegas, incluso los de mayores edades, y esto no es tirar viejos por las ventanas, porque hay muchos que son muy interesantes, muy valorables, pero yo noto que quizás los jóvenes, en la medida que ha avanzado el mundo, son un poquito de mente un poquito más abierta. Les cuesta cambiar, salen de un paradigma y entran en otro. Yo trato esto de traerlo muy a conciencia, porque intento que me pase lo menos posible. Entonces yo no tengo drama en corregirme, o sea, yo hablaba de ácido láctico, yo hablaba de las bases aeróbicas de los continuos, no tengo drama incluso en comentárselos, y seguramente en otra charla o en otro vivo más adelante me van a ver cambiando algunas de las cuestiones que les estoy diciendo, si la ciencia lo amerita, porque yo escucho y leo, pero tiene que ser contundente para que yo empiece a cambiar lo que digo. Bueno, el error concreto que tuve en el vivo pasado, que algunos quizás lo identificaron, Javier fue uno. Yo dije que por arriba del umbral del lactato ya podemos estar diciendo que es una intensidad más alta si lo comparamos con continuos, ¿no? Claro. Duraban, según vi, entre 3 y 11 minutos. Eso no es cierto, duran un poco más. Sí es cierto que por arriba del umbral del lactato se empiezan a generar ciertos desequilibrios, un punto de crisis metabólico que desemboca en la fatiga. Entonces, ustedes no van a poder mantener esa intensidad durante mucho tiempo. Entre 3 y 11 minutos por arriba de la BAM, ¿sí? Eso es lo que dice Vilat y otros autores. Así que no tengo drama en corregirme. Ese fue un error que yo tuve en la primera charla que les comenté en esto de hablar tan rápido. Y me das pie para preguntarte una cosa. Vilat propone el tiempo límite para prescribir entrenamientos de lo que Larsen y Buchet hablan de los que son los hits largos. Pero también se podría llegar a aplicar en los hits cortos, ese concepto. También. Sí. Pero es para que saber si estamos lo vimos en el congreso que me pasaste. Sí, totalmente. Ahora, Javi, no me quiero ir en lo que estábamos hablando, porque si no, vos después me acusás de que me voy por... Así que pero para que vean todo lo que hay para hablar. Sí. Volvemos al tema de que me dijiste, que me comentaste la fisiología de ambos, ¿sí? Dale, entonces, del CIT y RCA. Cuando nuestro cuerpo demanda mucha energía, nuestro organismo la empieza a buscar por todos lados. Inmediatamente, por supuesto, con los primeros sprints, la mayor energía es aportada por el sistema de fosfágenos y por la glucólisis rápida. Inmediatamente empieza a generar lipólisis en nuestro cuerpo. Y no genera lipólisis porque sí. Esto es un error, pensar lo que genera lipólisis y que no oxida después los ácidos grasos. Si nuestro cuerpo genera lipólisis, es porque lo va a utilizar en la medida que nosotros mantengamos la alta intensidad. ¿Cómo mantenemos la alta intensidad? ¿Sí? Cuando nosotros realizamos un HIIT. Fíjense lo inteligente que es el humano, ¿no? Y a veces de inteligente vamos a cuestiones básicas, o sea, nosotros mismos nos complicamos las cosas. Las metodologías de entrenamiento, ¿cuál fue la manera que tuvo el ser humano, muchos especialistas, de decir cómo podemos mantener la alta intensidad en el tiempo? Yendo a lo que hacemos naturalmente desde que somos niños, ¿sí? Que son intermitentes, son fraccionados. O sea, un niño cuando juega la mancha, arranca para, por eso mantiene la alta intensidad. Es mentira lo que nos dicen algunos médicos o algunas personas, de que al niño no le podemos hacer alta intensidad porque no tiene desarrollada la PFK. El niño es alta intensidad por naturaleza y es intermitente por naturaleza. Lo que hace el niño es parar, ¿sí? Y entonces eso es el HIIT, es incorporar a la metodología del entrenamiento la pausa, ¿sí? Nosotros lo hacemos con micro y macro pausa, o sea, la terminología que utilizamos. Pero nosotros, gracias a los HIIT, podemos mantener la alta intensidad en el tiempo. Entonces, cuando estamos haciendo HIIT, ¿sí? Nuestro cuerpo, como les decía, empieza a generar lipólisis, porque sabe que si vamos a mantener la alta intensidad en el tiempo, va a requerir mucha más energía. Entonces, nosotros en la medida que lo mantenemos en el tiempo, porque estamos haciendo un HIIT, ¿sí? Empieza a llegar esos ácidos grasos que se liberan del rompimiento de los triglicéridos, ¿sí? Quedan ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Las albúminas los empiezan a trasladar y llegan a la mitocondria. Y les aseguro que llegan a la mitocondria. ¿Saben por qué? Porque los estudios también lo demostraron. Hay estudios directos, por ejemplo, sobre enzimas claves de la beta oxidación, que es cuando se empieza a utilizar a esos ácidos grasos como energía. Decime ese nombre.
La otra vez, el vivo anterior se lo nombré. Es la L3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, por ejemplo. No es la única, pero esta es muy, muy estudiada porque es determinante de la beta-oxidación. ¿Y saben cuánto aumenta esta enzima cuando hacemos HIIT? Pero cuando le digo que hacemos HIIT, es como le digo, es donde está la mayoría de los estudios. Yo no digo que no puedan haber estudios de HIIT a velocidades de umbral de lactato. Pueden haber, seguramente, yo no he visto casi. Pero la mayoría, como les digo, es 90-95% del VO2 máximo en adelante. O sea, zona de consumo en adelante. Son todos los estudios y los libros que hablan de HIIT, ¿sí? Todos, ¿sí? Y esta enzima se ve aumentada, ¿sabes en cuánto, Javier? En un 38% en estudios, en un 40%. Imagínense la beta-oxidación que se está generando con estos trabajos. Esto está ultra documentado. Un alumno mío, Federico Fernández, creo que está conectado también, uno de los mejores alumnos que he tenido, hizo recientemente... No, él ya probó. Bueno. Del año es un alumno muy inteligente que he tenido. Bueno, a una persona le hizo esta pregunta y la persona contestó, bueno, tendría que ver la documentación. Es que justamente la documentación sobre esto es abrumadora, ¿sí? Sobre cada una de las líneas que yo les estoy comentando. Es abrumadora. Sobre la respiración mitocondrial, sobre el estímulo sobre esta enzima, la lipólisis, los RCA, ¿por qué me interesan los cortos, incluso más que los CIT para quemar grasa? Porque ponen muy en juego el shuttle de la fosfocreatina, muy documentado. O sea, en la medida que yo utilizo mucho el sistema de fosfágeno, la mitocondria tiene que dar respuesta, porque es en la mitocondria donde se resintetiza la fosfocreatina que nosotros estamos utilizando, ¿sí? La mitocondria funciona como una lanzadera de fosfocreatina, entonces está funcionando a altas tasas la mitocondria, y va rompiendo el ATP a través de la creatinquinasa mitocondrial para darle un fósforo, ¿sí? Para darle un fósforo inorgánico a la creatina y que vuelva a salir fosfocreatina. Esto sucede en gran medida en las micro y macropausas. Por eso nosotros cuando hablamos de HIIT tenemos que hablar de HIIT en su conjunto, no podemos hablar de un sprint solo. En todas las variables. No entendemos lo que es un HIIT. Si nosotros, claro, es más, hay muchos estudios, yo en la charla pasada te comenté algunos, que en la medida que se van repitiendo los esfuerzos, que eso es un HIIT, todo eso es un HIIT, los sustratos que se van utilizando va cambiando, la participación en los sistemas bioenergéticos también, que siempre funcionan los tres, y la forma que se relacionan también se va alterando. Entonces así es como nosotros tenemos que... un poquito en eso. ¿Qué va pasando bioenergéticamente a medida que se van repitiendo los sprints? Y ya va el segundo vaso de agua, Gastón. Sí, no, es el mismo vaso, vaso. No, bioenergéticamente, mira, yo quiero aclarar, la glucólisis rápida está funcionando siempre que hacemos alta y máxima intensidad y a una alta tasa. Y nuestro organismo empieza a hacer señalizaciones moleculares para generar reacciones para que la glucólisis rápida, ¿sí?, siga generando energía y nosotros sigamos teniendo ATP no mitocondrial, sin la presencia de oxígeno. Pero al mismo tiempo, la mitocondria está funcionando a una tasa altísima. De hecho, el consumo máximo de oxígeno, ¿sí?, que son la cantidad de mililitros de oxígeno que nosotros utilizamos por minuto en nuestra fibra, ¿se entiende? Por kilogramo. Por minuto, nuestro cuerpo está utilizando la máxima capacidad de oxígeno. No entra más oxígeno. No le entra más oxígeno. Y ahí te voy a contar otro estudio que Ron Starr mostraba ahora en esta conferencia que hicieron hace un par de meses. Pero está utilizando el oxígeno todo el tiempo, porque la mitocondria está aportando energía, ¿sí?, lo necesita, al mismo tiempo que la glucólisis rápida también lo hace. De hecho, es parte, algunos piruvatos alcanzan a ingresar, o sea, la glucólisis rápida es parte de la glucólisis lenta, es parte del rompimiento de la glucosa. Así tenemos que entender la fisiología. Yo amo la biología molecular y amo la fisiología, pero la tenemos que interpretar en su conjunto. Compartimentos separados. Se cortó un poquito, Gastón. A ver. Ahí va, ahí arranca. ¿Ahí me escuchan, Javi? Dale, ahora sí. Bueno, yo le decía, así tenemos que nosotros estudiar la fisiología y la biología molecular en su complejidad. Entonces, mientras la glucólisis rápida está funcionando, nuestro cuerpo empieza a disparar ciertas vías metabólicas para que la acidez y otros desequilibrios no la afecten y puedan seguir aportando energía a la glucólisis rápida en la medida que este esfuerzo intenso, gracias al HIIT, se mantiene. ¿Qué hace, por ejemplo? Estímulo directo sobre la lactato deshidrogenasa en su isoforma M4 y 5. Entonces empieza a generar piruvato, lactato a través del piruvato, o sea, junto con los NAD agarran los hidrogeniones que se empiezan a acumular y generan desequilibrios y acidez,
se lo dan al piruvato y genera lactato. Ahora, ¿qué pasa ahí, Javier? Mira, les voy a contar algo que a mí me resulta muy interesante, que es algo que suele hacer nuestro cuerpo todo el tiempo. Nosotros tenemos que escuchar y con mucha atención cuando nos hacen determinadas argumentaciones. Nuestro organismo muchas veces genera distintas vías de señalización. Hay a veces que es por el estímulo externo que nosotros le hacemos al organismo y otras veces porque lo necesita nuestro organismo, ¿sí? Porque tapa agujeros, o sea, realiza una reacción fisiológica por un objetivo, pero luego necesita realizar otra, pues se le generan otros desequilibrios. Entonces, ¿qué pasa acá? Nuestro organismo estimula la producción de lactato para bajar la acidez, y esto permite que la glucólisis rápido siga funcionando. O sea, esta es una Escucharon bien, ¿no? El lactato baja la acidez. No es baja la acidez, láctico. la creación de lactato baja la acidez. Tal cual, Javi. Pero ¿qué es lo que hace después nuestro cuerpo? Utiliza y hace otras vías de señalización molecular por la cual hace que ese lactato que se empieza a acumular y nos puede generar otros problemas. Claro, porque la acumulación te puede inhibir la glucólisis. Claro, puede generar desequilibrios, problemas en la glucólisis, tal cual. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Empieza a realizar otras acciones para ese lactato que se acumula, que fue muy bueno que se haya acumulado ese lactato, porque nos permitió y nos permite que siga funcionando la glucólisis y aportando energía, mientras aporta energía al sistema hipofagino y mientras aporta energía a la mitocondria. Claro, porque entonces, más lactato te amortigua más la acidez y te permite funcionar más tiempo, producir más energía más tiempo. Totalmente. Y nuestro cuerpo, ¿qué ve? Que se empieza a acumular mucho lactato, entonces dice, ahora tenemos que hacer algo con esto. ¿Qué hacemos con esto? Soluciona una cosa, se te empieza a complicar otra. Claro, pero eso es natural. Yo no entiendo por qué hay gente que lo ve esto poco natural. Esto es normal de nuestro organismo y es lo lindo de la fisiología y la biología molecular. Entonces, nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? Agarra esas moléculas de lactatos y las empieza a meter en la mitocondria. ¿Cómo lo hace? Activando otros procesos metabólicos, otras señalizaciones moleculares. Entonces activa los transportadores de monocarboxilato en su isoforma 4 y 5 en las fibras tipo 2. Porque no podemos pensar nunca, Javier, esto... por favor. Tranquilízate. Pero lo digo para que entendamos esta cuestión. No podemos pensar nunca que en un HIDE se estimulan selectivamente fibras tipo 2X. Eso no lo podemos pensar. La selección selectiva de fibras se puede generar en un gesto explosivo. Pero nosotros, cuando realizamos una carrera, realmente todas las fibras tipo 2 aportan. Ayúdenme todas. Claro, todas tienen que ayudar para estos esfuerzos. Y más si lo mantenemos, hacemos un alto volumen de un esfuerzo intenso, que eso son los HIDE. Entonces, se tienen que activar todas las fibras tipo 2, porque justamente las tipo 2A tienen una buena densidad mitocondrial. Por eso es que en los estudios nosotros vemos que se genera tanto aumento en la biogénesis mitocondrial medida en forma directa, PGC1-alfa, CIR1, todos marcadores de la transcripción mitocondrial. Entonces, porque se estimulan todas las fibras tipo 2, obviamente que las X, pero las tipo 2A también se estimulan. ¿Y saben cuáles se estimulan también? Las fibras tipo 2-1. ¿Por qué? Porque en las pausas nuestro organismo necesita ir utilizando como energía este lactato, no es un producto de desecho. ¿La fibra lenta dijiste? La fibra es lenta, tal cual. En las micro y macro pausas le llueve el lactato a las fibras lentas. ¿Sí? El lactato se metaboliza en las fibras tipo 2, ¿tá? Una parte a través de unas isoenzimas de la lactato deshidrogenasa la convierte en piruvato y entra a la mitocondria. Es más rápido que metabolizar la glucosa, porque la glucosa tiene varios pasos hasta llegar a piruvato. Por eso nosotros en el corazón, el corazón nuestro elige el lactato como energía, sí, tal cual, el corazón. Hay una isoenzima de la lactato deshidrogenasa que es la 3, en mucha abundancia en el corazón, en el músculo cardíaco. También el cerebro tiende a elegir el lactato, porque el lactato inmediatamente se convierte en piruvato y lo utiliza como energía. La glucosa también la utiliza, no es que no, se interpretenme, pero es una molécula energética más rápida. Entonces, ¿qué les digo? Empieza a utilizar nuestro cuerpo el lactato a través de los MST. Esto son otras vías moleculares que nuestro cuerpo tiene que ir estimulando, ¿sí? No es que estimula una, después otra, o si estimula una, las otras no se estimulan. No, va estimulando todo nuestro cuerpo. Así funciona el organismo, tal cual, Javi. Entonces, estimula los MST, empiezan a entrar los lactatos a la mitocondria, de las fibras tipo 2 y de la 1, porque los lanza. Entonces, se conoce, George Brooks lo ilustró, como lanzadera del lactato, ¿sí? Shuttle del lactato, shuttle corto y shuttle largo. El shuttle corto hace que el lactato vaya de fibras tipo 2, que los MST 3 y 4 los lanzan, y los recepcionan los MST 1 y 2 en las fibras lentas, y lo meten a las mitocondrias. A las mitocondrias se transforma a través de la lactato deshidrogenasa, una isoenzima 1 y 2,
Esos son los cortos que van de fibra en fibra. Claro, son lanzaderas. Entonces nosotros cuando hacemos HIIT, estas lanzaderas empiezan a funcionar. Las micropausas, nuestro cuerpo empieza a usar como energía el lactato. Miren qué interesante lo que hace nuestro cuerpo. Genera lactato para mantener la energía no mitocondrial, ese ATP que nos sirve, ¿sí? Y al mismo tiempo empieza a utilizar este lactato en las mitocondrias, en todas las mitocondrias que tiene. Por eso que en los estudios se muestra una brutal biogénesis mitocondrial de este tipo de esfuerzo, porque las mitocondrias están totalmente... En todas las fibras. En todas las fibras musculares. ¿Sabes lo que hacen en los estudios? No lo diferencian, hacen biopsias musculares. O sea, no te lo diferencian, ellos ven una biogénesis mitocondrial en toda la fibra muscular, y es muy significativa, es brutal, incluso en mayor medida que con trabajo continuo, todo esto está investigado. Entonces no podemos pensar que los HIIT, y los HIIT que se investigan, que como les digo, son del 90% del VO2 máximo, 95% para arriba, no generan respiración celular, no generan biogénesis mitocondrial y no queman grasas. Ahora, ¿en qué te los voy a diferenciar a los CYP de los RCA? Los CYP, el estímulo sobre la glucólisis rápida es brutal, es realmente muy, muy alto, claro, tal cual. Tiene una carga fisiológica muy, muy alta, por eso tenemos que ir a pausas completas. Nosotros con los RCA generamos mucho estímulo sobre la glucólisis rápida y desequilibrios, pero no tanto porque inmediatamente le vamos dando pausas. Hacemos un estímulo muy grande sobre el sistema de fosfágeno y se estimula mucho el shuttle de la fosfocreatina, porque siempre que nosotros, el shuttle de la fosfocreatina funciona hasta cuando estamos en reposo, pero cuando nosotros estamos demandando mucho de la fosfocreatina... Y también estamos produciendo lactato en reposo. Tal cual, en reposo también producimos lactato. Entonces nosotros cuando estamos utilizando mucho el sistema de fosfágeno se pone muy en juego el shuttle de la fosfocreatina, que es la mitocondria asistiendo al sistema de fosfágeno, recomponiendo fosfocreatina. Entonces, por eso a mí me interesan muchísimo los RCA, más que los CYP incluso, en la quema de grasa. Y por supuesto después lo que son los HIIT, no los long interval, que ahora te quiero hablar sobre eso, sino los short interval, lo que son los intermittent training, ¿sí? Con segundos por segundos, ¿sí? Trabajo segundos por segundos y a intensidad en zona de consumo máximo de oxígeno, porque muchos estudios muestran la gran utilización de grasa y la gran respiración mitocondrial y celular que generan este tipo de esfuerzo. A mí si me das a elegir, por más que los CYP son bárbaros, yo los uso, pero me quedo con los RCA. Ya los alimentamos, ¿no? Sí, yo lo he hecho, vos también. Yo he hecho más sprint que vos, por lo que he hablado con vos haciendo CYP, pero son terribles. Yo les recomiendo, antes de que ustedes prescriban entrenamientos de CYP, háganlo ustedes para que vean. Yo he hecho todo lo que yo hago, incluso el test que yo patenté, que está validado, Javier, déjame aclarar esto, porque una persona que habló con vos dijo que no estaba validado. ¿Cómo no va a estar validado el Tibedec, por favor? Pero bueno, esta persona yo ya... no importa, no quiero personalizar ningún debate ni ningún tema, pero bueno, cree que los test se validan a través del consumo máximo de oxígeno, que es el gol estándar, hasta los test que no persiguen estimar el consumo máximo de oxígeno, entre muchas otras cosas que yo en su momento le mostré muchísimos estudios en un foro con respecto a estos temas. Ayer le mandé a un alumno mío, ayer o antes de ayer, 17 estudios científicos sobre el recovery y las validaciones del recovery, que no utilizan como gol estándar el consumo, porque el recovery no busca estimar el consumo, va mucho más allá del consumo, y está todo bien con el consumo, es un factor que influye en la resistencia, pero como indicador de toda la resistencia, es insuficiente, y esto lo han demostrado un montón de estudios, ¿sí? Le falta sensibilidad, y por eso es que muchos autores, como Bouchet, que estamos hablando, como Barbero Álvarez, como Banksbo, como Krustrup, buscan test que emulen el esfuerzo concreto de la competencia, donde se pongan en juego todos los factores que influyen en ese tipo de resistencia y no buscan validarlos a través de un factor, ¿sí? Porque no buscan estimar ese factor de la resistencia. Así que quiero volver porque... Acá David dice palo sutil, no sé si tiene algo de sutil. No, pero yo no doy nombres, y yo, hay personas, por ejemplo, con esto del hype, que por ahí dice algunas cosas diferentes que yo lo valoro como profesional un montonazo, por eso yo no quiero personalizar, y yo he estado en muchos foros, en debates en la misma línea, he hablado por teléfono, pero bueno, después como todo, tengo otras opiniones de otros colegas que, es por eso que dice David esto con respecto a este último que señaló, que dijo que mi té no está validado y sí está validado. Así que ahí estamos respaldadas por universidades. Pero lo que pasa es que el test busca algo totalmente diferente a lo que él busca, este tipo de personas buscan en sus estructuras, y entonces por eso tampoco por ahí comprenden los estudios que hacen sobre estos test, ¿no? Así que, pero volviendo a lo anterior, Javi, te quiero terminar de responder a lo que me dijiste quiero antes. Llegar a los 100, estamos en 96, dale.
terminando de responderte a lo de recién, los CID tienen un estímulo brutal, sobre todo el organismo, una carga fisiológica realmente muy alta. La glucólisis rápida funciona muchísimo, sin que pensar en que no funcionan los otros sistemas, porque todos funcionan. Por ejemplo, ¿vieron en esto que yo les decía que nuestro cuerpo va realizando distintas señalizaciones? Como nuestro cuerpo necesita tanta energía en estos trabajos, hace llegar muchos ácidos grasos a la mitocondria. Pero ¿qué es lo que sucede? Después no termina utilizando generalmente todo, porque es muy alta la lipólisis que genera nuestro cuerpo. Esto no está en discusión, la lipólisis. Claro, rompe de más. Rompe todo lo que puede nuestro organismo cuando lo llevamos a intensidad alta. Por eso es tan interesante incluso para trabajar la morfología corporal y la salud, ¿sí? Ya si querés podemos tocar eso, la salud, porque, bueno, no me quiero ir porque les quería contar. Sigamos por el mismo rumbo, dale. Sigo por lo mismo, bueno. Mejora muchísimo nuestro cuerpo, ¿y qué hace? En la medida que empieza a utilizar mucho de estos ácidos grasos, en algún momento hay algunos que los resterifica, por eso también se estimula en algún momento. Que lo vuelve a transformar en grasa, vamos a decir. Claro, aparte sí, pues, obviamente que no va a oxidar absolutamente todo, pero esto es natural, no podemos decir que porque en algún momento se estimule en algún grado la malonicoA, que hace que se vuelvan a formar triglicéridos. Que se inhibe la CPT1 también. Claro, se inhibe parcialmente, al principio se estimula, porque justamente se produce beta-oxidación, entran los ácidos grasos, pero después en un momento dado también se pueden producir algunas inhibiciones parciales y un estímulo de malonicoA. Esto es natural y es normal, pero esto no nos implica que no se haya generado beta-oxidación, combustión de ácido graso. Como le digo, hay estudios que muestran la morfología corporal medida en forma prácticamente directa, ¿sí? Comparando continuo, comparando con los HIIT de los que les estoy hablando, y muestran cómo cambia la morfología corporal, cómo disminuye el tejido adiposo. O sea, acá se termina este tema. Entonces, esto es bueno mencionarlo, ¿sí? Así que, bueno, básicamente la fisiología en estos esfuerzos, Javi, pasa por ahí. Los CID lo que tienen, generan un poco más de acidez, una carga fisiológica un poco mayor. La glucólisis rápida se ve estimulada en un grado incluso más fuerte que otros protocolos de HIIT. Y otros protocolos de HIIT también se ve muy estimulada la glucólisis rápida, pero por otro lado se relacionan de otra forma los sistemas bioenergéticos. Se utiliza el estímulo sobre la mitocondria, es incluso un poco mayor que los CIT, es mayor, esto lo muestran distintos estudios, y por eso que yo por ahí prefiero, cuando nos vamos a los HIIT de máxima intensidad, RCA, y si no, yo prefiero los que rondan el consumo de oxígeno. Y vamos acá te quiero esos. marcar algo. Vamos con esos. Tal cual. Te quiero marcar algo. Ronestad, en estas conferencias que yo estoy viendo, como te digo, del Colegio Europeo de Ciencias del Deporte, ¿sí? Estamos hablando de entidades máximas a nivel internacional. Él menciona cuáles son más efectivos, si los HIIT long interval, ¿sí? O sea, los intervalados, que por ahí dicen que tiene que ser el esfuerzo de más de 1 minuto para que realmente haya un estímulo mitocondrial, y se queme grasa. Él directamente en esa charla es imperdible, yo se las mandaría para que todos ustedes la vean, ¿sí? A mí me está costando un huevo porque está en inglés, pero la vamos viendo. Ustedes tienen que verlo, ver los gráficos, lo van a entender, yo estoy seguro que lo van a entender a los que realmente les apasiona la biología molecular y la fisiología, y estamos todo el tiempo leyendo en inglés con todo lo que por ahí nos cuesta, pero bueno, nos vamos acostumbrando a eso. La conferencia esa de Ronestad es contundente con respecto a este tema, Javier. ¿Sabes lo que dice? Él dice, ¿cuál de los dos tipos de esfuerzo genera más estímulo sobre la mitocondria, genera más oxidación, genera más respiración mitocondrial? Y los compara, y muestran estudios que los comparan. Comparan un típico HIIT short interval, un intermitente, con una densidad 0,5, es 30 segundos de esfuerzo intenso por 15 segundos de pausa, y lo compara con un intervalado, ¿sí? O HIIT long interval, de 5 minutos de trabajo por 4 minutos de pausa. No, perdón, 4 minutos de trabajo por 5 de pausa. Que es, supuestamente, según algunas argumentaciones, nos dicen que esos son los que tendrán más estímulo mitocondrial. Bueno, lo que demuestra, y lo dice muy claramente, estamos hablando de Ronestad, ¿sí? Y muestra los gráficos de todos estos estudios. Yo tengo estos estudios, a mí no me sorprende todo eso que estoy viendo ahora. Porque justo ahora me estoy clavando todo este congreso europeo. Pero a mí no me sorprende nada, porque es todo lo que yo les hablé en el primer vivo. Todo lo que yo les hablé, fíjense la conferencia de Bishop, fíjense la conferencia de Gibala, de Ronestad, las que ustedes quieran, van a ver que van todas en esta línea. En esa comparación, Javier,
muestran que los que realmente están todo el tiempo consumiendo por arriba los músculos, están consumiendo por arriba del 90% de su capacidad máxima, son los short interval, los que hacen 30 segundos, analizando el esfuerzo en su conjunto, no en los 30 segundos, sino en el protocolo de Haidt. Durante todo el tiempo, el que tuvo más volumen de trabajo con la máxima capacidad del músculo, o sea, por minuto, consumiendo más del 90% de su capacidad de oxígeno, fueron los que hicieron 30 segundos por 15 segundos. Al mismo tiempo fueron los que llegaron a potencia más alta medida en su volumen total. Y así un montón de mediciones más que muestra Ronstadt, donde él no duda en decir que los trabajos Haidt de short interval, o sea, de intervalos más cortos, son incluso más efectivos que los de intervalos más largos de minutos por minuto. Por eso yo nunca me voy a ese tipo de trabajos. Y ojo, te aclaro que ese tipo de trabajo lo hicieron a intensidades altas, no es alguna intensidad que se vienen hablando de plano lumbar lactato. Bueno, hablemos de eso. Intensidad, vamos a ver las variables. Organicemos las variables de ese tipo de trabajos. Dale. High intensity, intermittent exercise o intermitente. Intensidades, ¿de qué franja a qué franja? En el caso de los intermitentes, que serían los short interval, estamos hablando de menos de 15 segundos, y las intensidades son del 100 al 120% de la VAM, entre el 85 y el 105% de la velocidad del IFT, si ustedes utilizan esas velocidades. Nosotros preferimos utilizar otras velocidades a la VAM, y después si quieren lo puedo explicar. La VAM es una velocidad estandarizada en función de un factor fisiológico como el consumo, que es algo interesante, pero en cuanto a la practicidad nosotros preferimos utilizar, no yo, o sea, Buchet, como les digo, Barbero Álvarez, un montón de autores del máximo prestigio. Yo no me estoy poniendo a esa altura, lo aclaro, para que no me malinterpreten. No, para nada. Yo desarrollé un test que nos sirva de control, porque estos autores que dicen, es mejor controlar la resistencia, ¿sí? Como se debe controlar en forma global. Si yo tengo deportistas de alto rendimiento, les mido todo, hasta el consumo, obvio, esto lo hacen en el Real Madrid, lo hacen con Nadal, con todo, obviamente hasta la CPK le miden absolutamente todo, eso no está en discusión ahora. La resistencia global intermitente en esos deportistas se la miden en el campo de juego a través de la tecnología de GPS o análisis videofilmado. O sea, esa es la resistencia que miden principal, por más que después le midan un montón de otras cosas. Que quede claro, y nosotros que no podemos medir todo, tenemos que ir a medir esa resistencia. No tenemos esa tecnología, tenemos que ir a test que emulen el esfuerzo. Claro, test de control, que emulen el esfuerzo de la competencia. También hay de prescripción. Y después están los de prescripción o dosificación de cargas. Pero ¿qué es lo que dicen estos autores? Y es lo que yo digo hace algunos años. Nosotros no tenemos mucho tiempo de pretemporada. Nosotros para la resistencia la tenemos que controlar. Nos interesa saber cómo están las diferencias, cómo mejoran el tiempo antes y después de una pretemporada, por ejemplo. Entonces ya hacemos generalmente más de una medición con relación a la resistencia, más otras mediciones que ustedes pueden hacer sobre la potencia, explosividad, fuerza. Es mucho test. Nosotros tenemos que buscar ser prácticos. Entonces, por eso es que hace algunos años hemos propuesto utilizar un test de control y al mismo tiempo que nos largue una velocidad máxima intermitente, BMI le llamamos, ¿sí? Que no es la velocidad estandarizada de la VAM, ¿sí? Que está todo bien con la VAM, con esto, pero es una velocidad que nos sirve para dosificar y ordenar los trabajos, para que todos nos entrenen a una intensidad relativa semejante, ¿sí? En función de un parámetro concreto, y para que al mismo tiempo yo pueda ir variando las cargas de forma homogénea, digamos, una semana ser más intenso, otra semana menos intenso, trabajar al 100, al 110, al 120% de una velocidad. De esa forma nosotros ordenamos el entrenamiento. Entonces nos interesa un test que nos sirva de control y que tenga esa función secundaria, que nos arroje una velocidad para hacer los intermitentes, porque si no tenemos que hacer test de control, test para estimar la VAM, que se puede decir estimar la VAM. ¿Le contamos un secreto? No, el yo-yo test no es de control. Es de control, sí, no todos los yo-yo son de control. No es de prescripción, el Recovery Test es un test de control, o sea, basta ver los cuadernillos del Recovery Test, es un test para controlar la resistencia. Ahora, que ustedes puedan utilizar un estudio científico que ha utilizado la velocidad del estadio de ese test y ha desarrollado una fórmula para asemejarla a la VAM, bueno, pero tiene que justificarlo de esta manera. Claro, porque si no, yo por ahí escucho y dice, no, estimé la VAM con el Recovery. Y yo digo, pero si el recovery no es para estimar la VAM. Entonces nosotros tenemos como profesionales, me parece a mí, ser muy claros a la hora de la forma que nos expresamos y entender muy bien estos temas. Yo me esfuerzo mucho con mis alumnos y muestro mucho estudio sobre cada uno de estos temas para que realmente puedan expresarse bien y podamos entender. Hay test de control, hay test para dosificar carga. El TBD aporta la posibilidad de dosificar carga, pero es
es una función secundaria, ¿sí? Eso es lo que buscamos hacer muchos. El IFT lo busca hacer con Bouchet, por ejemplo, pero es una cuestión de practicidad, ¿se entiende lo que les digo? Bueno, entonces, volviendo porque te me vas, nos queda poco tiempo. Pero Javier, para dejarme claro, porque no me quiero olvidar esto, si Dale. nosotros perdemos tiempo en evaluar una velocidad para dosificar intermitentes, sepan que los intermitentes es uno de los tantos trabajos de height que vamos a hacer. Y la mayoría de los trabajos de height que vamos a hacer ni vamos a utilizar la BAM, porque vamos a hacer height de máximas intensidades, que no le vamos a regular la velocidad. Entonces, es como perder mucho tiempo, eso es lo que decimos, nada más, ¿sí? Pero todo hay que hablarlo con criterio y tenemos que saber lo que hablamos, no podemos decir que determinados tonos están validados o mezclar o decir que solo se validan a través del consumo de oxígeno o hasta una ensalada de fruta que después la gente no entiende nada. Ojo. Sí. Pórtate Bueno, bien. ¿Querés que volvamos, Javi, a las clasificaciones? No, tirame, hablamos de esfuerzo de 15 segundos, generalmente los high intensity. Menos de 15 segundos no. Bouchet habla de más de 15 segundos, yo les diría, en base a mucha más ciencia, más allá de todos autores, más de 10 segundos. Sí. Más de 10 segundos y menos de un minuto, estamos hablando segundos por segundos. Esos son la mayoría igual utilizan hasta 30 segundos, como micropausa. Sí, 30 es como máximo, generalmente 30 es lo máximo, pero bueno, son segundos por segundo como para decirlo en forma práctica. Después nos vamos a los long interval, que serían los intervalados, que ahí son minutos por minuto. Por ejemplo, Bouchet habla de entre 2 y 3 minutos, yo les diría que podemos estar hablando de entre 1 y 5 minutos, porque hay muchos estudios que incluso autores que hacen trabajos intervalados de 4 minutos, de 5 minutos. De hecho, hay algunas personas que yo recién se los refuté con lo que muestra Ronestar, que no son estos trabajos lo que más estímulo mitocondrial y quema de grasa genera, que no hay que medir solamente el tiempo de trabajo, porque eso es lo que yo escuché, que para ver cuáles tienen un estímulo mitocondrial, hay que ver cuánto tiempo de trabajo. No importa la pausa, no importa todo lo otro. No, sí importa todo el height, ¿sí? Y se han comparado todo el height, ¿sí? De long interval con uno de intervalos mucho más cortitos y hay más utilización de oxígeno, más estímulo mitocondrial, más quema de grasa en los cortitos. Esto se ha medido, pero se mide como yo se los digo. Ustedes cuando vean la conferencia Ronestar van a ver que mide todo el trabajo. Ellos hablan del parámetro de cuánto tiempo se estuvo por encima del 90% de la velocidad del VO2, va. Sí, en realidad miden el músculo, cuánto tiempo estuvo utilizando más del 90% de su capacidad máxima de oxígeno. Entonces, ¿qué volumen total, ¿sí?, de utilización de oxígeno tuvo ese músculo durante todo el trabajo? Eso es lo que miden. Y ellos ven que por el volumen total, la cantidad de oxígeno utilizado, ¿sí?, han estado un promedio por arriba del 90% del consumo máximo de oxígeno, mucho más tiempo lo que hicieron con intervalos mucho más cortos que lo que hicieron con intervalos de 5 minutos. Obviamente el volumen total va a tener que ser un poco más. ¿Cómo? El volumen total va a tener que ser un poco más. ¿El volumen total de los trabajos? Por ejemplo, son parecidos. De 10 a 25 minutos, decía, me acuerdo. Claro, más o menos, sí, son parecidos. Sí, son parecidos, siempre por arriba, entre 8 y 10 minutos según los trabajos, siempre por arriba de 10 minutos. Mientras el volumen total estemos haciendo por arriba de 10 minutos, ya estamos en cualquier modalidad de height, ¿sí? Está bien. Lo que yo recomiendo siempre una cosa es el tiempo total, otra cosa es el tiempo real al que estás al consumo. A esa intensidad. Por supuesto. Por supuesto. Eso te decía. No, eso te decía. Pensé que me hablabas del volumen total. Javi, déjame agregarte algo más. Ronestar, ¿sabés lo que muestra ahí para comprobar que son mejores los short interval que los long Te interval? queda un minuto. Bueno, ¿sabés lo que hace? Les toman pruebas después, 20 minutos all out, distintas pruebas, y ven que los que mejores rinden en las pruebas son los que hicieron height de segundos por segundos, ¿sí?, que los que hicieron minutos por minutos. Bueno. Déjame recordarle a toda la gente, si nos queda un minuto, Morphology 2020, sí. El Instagram de mi marca, para que lo sigan y se nutran también todas las personas. Y vamos a estar haciendo la tercera parte. No nos alcanza, te das cuenta que no nos alcanza, ¿no? Es un problema mío, Javier, perdón. No, y ves que hay tanto para hablar y yo te voy metiendo púa también encima. Sí, hay mucho. ¿Qué opina, gente? Hay mucho para hablar, ¿no? Está todo grabado. Ya está el primer vivo y ahora va a estar el segundo vivo en YouTube. Así que lo buscan. Perfecto. Y bueno, en los últimos segundos, date un cierre, te queda un minuto más, te queda.
Date un cierre, dale. No, a ver, como cierre es decirle nada, tratemos de seguir la ciencia, cada uno tiene que tomar su criterio a la hora de escuchar, tenemos que leer, analizar 30 segundos. los estudios científicos, y bueno, como siempre, bueno, agradecerte, Javi, por siempre por tus invitaciones, así que yo te valoro mucho como colega, sos un amigo, y agradecer a la gente que me ha escuchado, y nada, invitarlos de vuelta a que sigan mi marca, Morphology. Un saludo para Nos todos. vemos, Gastón. Queda todo grabado. Hasta Chau, la chau. próxima. Chau, chau.